Hola a todos, yo soy Asaí de Spanish Comprehensible Input y en el video de hoy vamos a ver los conectores más usados en el español, ¿ok? Y estos son I, E, Ni y O, ¿ok? Estos son los conectores de oraciones más útiles a la hora de hablar con fluidez, ¿ok? Para hablar con fluidez y tener un mejor nivel de español a la hora de expresarnos. A la hora de expresarnos como yo me estoy expresando en este momento en español, ¿ok? Empezamos con el conector I, ¿ok? Que es una Y, pero se dice I, ¿ok? Esta Y sirve para unir, ¿ok? Unir conceptos afirmativos, ¿ok? ¿Qué es un concepto afirmativo? Un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, para presentar, para tomar un examen, ¿ok? Para presentar o tomar un examen, tienes que estudiar. Eso es algo, tú tienes que estudiar, ¿ok? Estudiar, prepararte, es algo obvio. Y, ¿ok? Aquí es donde entra la I. Y poner atención. Así como yo le estoy poniendo atención a la cámara en este momento, estoy fijando mi atención hacia la cámara, ¿ok? Eso mismo. Así le deben de poner atención al maestro, ¿ok? A su maestro en la clase. Por cualquier duda, ¿ok? Si tienen una duda o algo. Y también la I se usa, su segundo uso, ¿ok? El segundo uso de la I es cuando queremos decir más de dos cosas a la vez. Más de dos cosas a la vez, al mismo tiempo, ¿ok? En una misma oración. A la hora de escribir, escribir también. A la hora de escribir, incluso al hablar, parece que la hacemos al hablar, ¿ok? Al hablar hacemos una pausa, ¿ok? Pausa al hablar. Y una coma, esto es una coma, la coma se usa para dividir palabras, oraciones, ¿ok? Al escribir. Por ejemplo, un ejemplo de esto, a mí, ¿ok? A mí me gusta mucho cantar, leer, ¿ok? Leer libros, y escribir, ¿ok? Escribir me gusta mucho, ¿ok? Me gusta mucho. Y escribir, ¿ok? Y escribir. Y allí es donde se usa. Como pueden ver, la Y va casi al final, antes de decir la última palabra, como y escribir, ¿ok? Y escribir. No puedes decir a mí me gusta, no sé, lo mismo que ya dije, cantar, leer, escribir. No. Se agrega la I para conectarlo, ¿ok? Si no, suena raro, ¿ok? No suena normal. Normal es que se escucha todos los días, ¿ok? Esta I que se usa para conectar es muy útil para nosotros los hispanohablantes, la gente que habla español, para poder conectar frases u oraciones, ¿ok? Oraciones. Tiene un ligero cambio, ¿ok? Un ligero cambio, se cambia. Y ese es cuando la última palabra empieza con I. O sea, la última palabra de I y que la última palabra empiece con I. No. Ahí se cambia. No se puede decir así. Un ejemplo de esto. Padres. O sea, padres en plural. Y hijos. No. Padres y hijos o madres y hijas. No. No. Porque el sonido de la I se repite y suena muy raro o muy feo para la gente que habla español, ¿ok? Para la gente que habla español como yo, suena muy raro. Entonces esta Y tan valiosa para nosotros
cambia, se sustituye por una E, ¿ok? Por una E en esos casos, en ese caso, ¿ok? Y así suena mejor. Se los voy a decir otra vez, y van a notar la diferencia. Padres e hijos. Padres e hijos o madres e hijas. Y si ven, no está una I al principio, sino una H, como en madres e hijas, padres e hijos. Pero la H en el español no tiene sonido, no tiene un sonido, ¿ok? Entonces por eso se dice la I al principio, ¿ok? Terminamos con el conector I y seguimos con el conector NI, ¿ok? Esta palabra se usa para conectar dos o más cosas de manera negativa, ¿ok? De manera negativa. Un ejemplo, a mí no me gusta ni el calor, ni el verano, ¿ok? El verano, no, a mí no me gusta, ¿ok? ¿Por qué? Porque hace mucho calor, ¿ok? Mucho calor. Otro ejemplo de esto, de el conector NI. Por ejemplo, imaginen que yo estoy cansado y que estoy en un trabajo. Ya me cansé. ¿A qué hora salimos? ¿Ok? Te pregunto y tú respondes. Ni tú ni yo podemos salir hasta, ¿ok? No terminar el papeleo, ¿ok? Un papeleo. Así que hay que apresurarnos, ¿ok? Esto es apresurarse. Ni tú ni yo, ¿ok? Ninguno de nosotros dos, ¿ok? Ni tú ni yo podemos salir. Y es una oración negativa, ¿ok? No es positiva. Es negativa. Otro uso del conector NI es expresar algo de manera negativa. No solo conectar dos cosas de manera negativa, sino una sola cosa, ¿ok? En este caso, puedes decir, si tú no sabes de algo, de un tema, de lo que sea, no importa, puedes decir, no tengo idea, ¿ok? No tengo idea. Pero para que suene mejor, puedes decir, ni idea, ¿ok? Ni idea. Y es algo muy usado por los nativos del español, ¿ok? Por los hablantes nativos del español. Ni idea, ¿ok? O no sé, que es el equivalente al I don't know en inglés. No sé. Tú puedes decir ni idea. Y suena más avanzado, ¿ok? Más avanzado. O si de plano no tienes ninguna idea de lo que puedan estar hablando la gente, tú puedes decir, ni siquiera tengo la más mínima idea, ni siquiera una chiquita. ¿Ok? Ni siquiera se me pasa por la cabeza algo, ¿ok? Es una expresión negativa, el conector NI. Y ahora seguimos con el conector O, ¿ok? Este conector es igual de útil que los otros mencionados en este mismo video. Este es para elegir, ¿ok? Este o este, ¿ok? Entre dos o más cosas. Un ejemplo. ¿Tú qué quieres comer hoy? ¿Ok? ¿Tú qué quieres comer hoy? ¿Ok? Hoy. ¿Pizza o hamburguesas? ¿Ok? Pizza o hamburguesas. Ahí están dos cosas para elegir. Esto o aquello.
esto o aquello, ¿ok? Esto o aquello. O tú vienes conmigo al cine o te quedas en tu casa, ¿ok? En tu casa. Son opciones, ¿ok? Otro uso del conector o es para describir o agregarle algo más a una palabra o un elemento o un concepto, ¿ok? Un ejemplo de esto: el doctor o la persona que estudia medicina, ¿ok? Que viene siendo lo mismo, ¿ok? Un doctor es alguien que estudia medicina, pero lo complementas para que se haga más, ¿ok? O el actor o una persona que estudia arte dramático o actuación. Vamos con el último uso de o que veremos en este video, es para indicar un lapso de tiempo, ¿ok? Un lapso de tiempo que no es exacto, ¿ok? Exacto, que no es certero, ¿ok? Que no hay una certeza del 100% de frecuencia o probabilidad de que pase algo o no, ¿ok? Por ejemplo, el avión despegará. Esto es despegar. El avión despega en 5 o 10 minutos, ¿ok? El avión despegará dentro de 5 o 10 minutos. Como saben, no es certero que salga a las 5, ¿ok? El avión despegará a las 5, en 5 minutos, ¿ok? En 5 minutos, y es muy certero, ¿ok? Esto es para decir dos opciones: el avión va a despegar en 5 minutos o en 10. No se sabe, ¿ok? Ojo, ¿ok? Mucho ojo. Mucha precaución con este conector, ya que le pasa lo mismo que con el conector I, ¿ok? Con el conector I no se puede decir una palabra que empiece con o que suene como o al inicio, ¿ok? Por un ejemplo de esta: mujeres, ¿ok? Estos son mujeres o hombres. No, ¿ok? Mujeres o hombres. No, es incorrecto, ¿ok? Mujeres u hombres, ¿ok? Porque la O se repite 2 veces y no suena bien, suena raro, ¿ok? Mujeres o hombres, no. Mujeres u hombres, es correcto, ¿ok? Es correcto. ¿Preguntas? ¿Ustedes tienen alguna pregunta o alguna opinión? Pueden escribirlas aquí abajo en los comentarios. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en un siguiente video. Los quiero.